Bueno chicos, entonces en la clase pasada estuvimos diciendo que el dibujo de perspectiva es el dibujo que busca mostrar un objeto en el espacio en relación al observador. Para eso vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de dibujo dentro de la historia del arte y del universo del cómic. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de perspectiva dentro de la historia del arte y también en el universo del cómic. Hemos de recordar que al hablar de perspectiva nos referimos al dibujo que busca mostrar la posición y situación de un objeto en el espacio con respecto al ojo del observador. Para hacer dibujos de esta naturaleza es importante ir observando el comportamiento de las líneas en el espacio. También podemos decir que la perspectiva se basa en la comparación de ángulos en relación a dos constantes, que son las verticales y las horizontales. Vamos a empezar viendo los ejemplos de la historia del arte. Según la enciclopedia, el dibujo de perspectiva es un sistema gráfico de representación de los espacios y de los objetos que surge en el siglo XV y XVI. Sin embargo, esto no es del todo correcto, puesto que ya se han encontrado evidencias que los romanos desde siglos antes realizaban esta clase de dibujo. No obstante, no quedan demasiadas imágenes para comprobarlo, porque fueron destruidas a lo largo de la historia. Aquí tenemos un ejemplo clásico de dibujo de perspectiva renacentista. Este es el dibujo, cuadro no es un cuadro, es una pintura al fresco, estaba sobre un muro. Se denomina La Última Cena y es de Leonardo da Vinci. Vamos a observar el comportamiento de las líneas en el espacio. Imaginemos que con mi dedo las voy trazando. Voy siguiendo esta línea, miro esta otra, y si yo fuese siguiendo todas las líneas hacia el punto donde se conectan, me daría cuenta que el punto central en este cuadro es el ojo de Jesús, bueno, en esta pintura. Vamos a ver otro ejemplo. Podemos decir que la perspectiva renacentista se basa en eso, en la observación de cómo las líneas se conectan en un punto para ir generando los espacios. Sin embargo, nosotros para la finalidad de esta clase vamos a realizar más ejercicios de observación un poco más intuitivo y no nos vamos a centrar tanto en la parte geométrica o matemática. Aquí también podemos seguir las líneas y darnos cuenta de que el centro de este cuadro se encuentra aquí. ¿Dónde estaría el observador? El observador estaría aquí de frente viendo la escena. Continuamos. Aquí vamos a ver una imagen de Tiziano. Es un pintor italiano sumamente famoso. Lo que quiero que observen aquí un poco es los ángulos que se hacen. Aquí el observador de esta escena se encontraría por debajo de los escalones. Un ejemplo más. Este es un ejemplo mucho más tardío. Este es casi de llegando a los 1900, es de 1889. Su autor, quizás han escuchado el nombre, es Vincent Van Gogh. Esto pertenece a una corriente de arte mucho más nueva, pero la idea pues es la misma, es ir observando el comportamiento de las líneas y, como ya veremos más tarde, nos vamos a valer de dos constantes que son las verticales y las horizontales para posicionarlas. Vamos a ver este otro ejemplo. Esto es Edvard Munch, se llama El Grito. Vamos a seguir estas líneas y nos vamos a dar cuenta de que todas convergen hacia este punto. Desde aquí
Si yo quisiera dibujar esto, ¿cómo haría para encontrar el ángulo correcto? Podría tomar un lápiz, como lo vimos un poco con el ejercicio de medir las mesas, para ir comparando los ángulos que se hacen en relación a líneas horizontales o verticales. Me parece que ese era el último ejemplo de la historia del arte. Y ahora vamos a ver un poco de cómics. Bien, aquí tenemos Moebius, Batman y los X-Men. Vamos a empezar con los X-Men. Ok. Vamos a ver. Entonces, primera escena, vemos cómo se va acercando la nave de los X-Men hacia una escultura muy grande de alguien que parece Magneto. Sabemos que la escultura es lo que se encuentra más lejos porque es un poco más pequeña que la nave. Bien, esto es interesante. Los cómics van haciendo juegos con perspectiva para ir como acercándote o dándote diferentes escenas de un mismo ambiente. Por ejemplo, aquí estamos viendo más de lejos la nave de los X-Men y conforme nos acercamos empezamos a ver que estas pequeñas cosillas que estaban aquí son en realidad una amenaza. Aquí vuelve a cambiar la escena y estamos todavía viendo más de cerca la parte de arriba de la nave. Y aquí hay un cambio, nos alejamos muchísimo, es bien pequeña y eso nos da la idea del tamaño de la escultura. Conforme se va alejando la imagen, nos permite ver qué fue lo que ocurrió. Los diferentes puntos de vista, aquí están los X-Men chiquititos en el espacio y acá, ¡fum!, ya estamos más cerca de ellos, podemos verlos con detalle. A eso nos referimos cuando decimos que el dibujo de la perspectiva es el dibujo que busca mostrar la posición y situación de un objeto. Un ejemplo más, Batman. Aquí seleccioné algo que me pareció interesante. Observemos. Las ondas de la gota de lluvia. Lo mismo, pero esta escena se aleja. Y aquí se aleja más. Vemos este mismo objeto que es el pilar, pero desde diferentes perspectivas, una más cercana y una más lejana. Luego, vemos cómo se detiene el batimóvil en la entrada del asilo. Y en el siguiente cuadro estamos viendo un acercamiento del carro que se baja Batman, por lo tanto estoy más cerca de este pilar. Y la siguiente escena nos aleja, nos muestra el mismo pilar, pero de más lejos y cómo Batman ya entró hacia el asilo Arkham. La siguiente escena cambia de punto de vista. Ahora estamos de frente al hospital. Vemos al comisionado y al oficial que toman café. Y luego un acercamiento. Misma escena, diferente cercanía. Ya para terminar, vamos a ver otros ejemplos de dibujo de perspectiva en el arte de Moebius. Ok. Aquí, primera escena. Vemos la parte de afuera de un castillo y como un personaje bien pequeño se está acercando. El hecho de que este sea pequeño nos permite comparar el tamaño de lo que hay alrededor. Cambio. Ahora lo estamos viendo desde un ángulo diferente. Vemos de lado y podemos apreciar más detalles. Hay un acercamiento, vemos la cara del protagonista. Y esos fueron los ejemplos de la historia del arte y del mundo del cómic acerca de lo que significa el manejo de la perspectiva. Una de las tareas de la clase pasada consistió en dedicar unos instantes
a observar a través de un visor de cartón, un tubo. ¿Por qué? Porque si estamos tratando de aprender a dibujar perspectivas, hemos de aprender a dibujar cómo en las distancias distintos objetos varían en cuanto a sus tamaños. Como ejemplo, tenemos esta piña. Ahí donde se encuentra su piñosa cresta, parece ser mayor que la silla. Sin embargo, nosotros sabemos que en la vida real las piñas no son más grandes que las sillas. Así, al hacer este pequeño truco, empezamos a darnos cuenta de qué tanto cambian los tamaños de los objetos conforme me acerco o alejo de ellos. En nuestro segundo ejercicio empezamos a valernos de un lápiz o pluma para empezar a estimar ángulos. ¿De qué forma? Fuimos colocando nuestro objeto sobre las orillas de nuestra figura. Recuerden que de esto no realizamos ningún dibujo, solamente era necesario tomar fotos o un video de evidencia donde se muestre cómo ustedes empiezan a medir ángulos. Y listo, chicos, con eso llegamos al final de nuestro video. Nada más vamos a dejar la tarea. Consiste en leer de la página 174 a la página 179. El ejercicio que ustedes van a realizar es el que se llama un breve ejercicio de observación estimativa. Uno consiste en estar empezando a medir proporciones. Y el segundo tiene que ver con el trabajo de ángulos. Entonces es importante que lo lean con un poco de calma. La próxima semana estaremos ahí compartiendo cómo nos fue con este ejercicio. Y gracias.